Bueno, entonces seguimos con lo de los criterios. Yo creo que estos ya son los últimos dos. Recuerden que muchas veces cuando nosotros estamos utilizando los criterios es bueno recordar algunos otros, porque si ustedes vieron la clase pasada cuando estábamos tratando de probar que algo era absolutamente convergente o que era condicionalmente convergente, pues en algunos momentos tuvimos que utilizar o el criterio de comparación o el criterio o los criterios o la serie P o las series geométricas. Entonces hay que tener cuidado siempre cuando uno tiene ese tipo de integrales. De series. Listo. Entonces vamos a hablar de dos criterios que se parecen mucho, son muy parecidos. Uno se llama el criterio de la razón, ya para que se vuelvan locos, y el otro se llama el criterio de la raíz. Listo. ¿Y por qué digo que son muy parecidos? Ahorita lo van a notar cuando vemos las definiciones. Bueno, entonces el criterio de la razón primero. Entonces nosotros vamos a suponer que tenemos una raíz, una serie de esta forma. Recuerden que eso con números positivos, desde n igual a un k hasta infinito, tenemos eso. Y aquí el límite, me quedó mal escrito. ¿No? Bueno, el límite cuando n tiende a infinito de a su n más 1 sobre a su n, miren que acá está la su n, debe de ser igual a un valor, esto es un valor finito. Listo. Si ese valor es finito, y L es menor que 1. La serie es absolutamente convergente, o también es convergente, es como uno la quiera mirar. Miren cómo me quedó esto escrito de char, pero bueno. Eso es por uno estar escribiendo ahí rápido. Entonces, la serie es absolutamente convergente, o bueno, y si es absolutamente convergente, dijimos la clase pasada que si una serie era absolutamente convergente, entonces también era convergente. Listo. Si L es mayor que 1, o sea, miren que si L es menor que 1 es absolutamente convergente y por ende convergente. Si L es mayor que 1, la serie es de una divergente. Y si L es igual a 1, pues puede ser muchas cosas. O puede ser divergente o condicionalmente convergente o absolutamente convergente. O sea que no hay un método o de por sí la serie no nos va a decir mucho porque si ustedes se ven, si ustedes notan, pues puede ser cualquiera de ellas. Ni siquiera nos está diciendo que que no es una de ellas, sino que puede ser cualquiera. Recuerden que si es absolutamente convergente, es convergente, que si es condicionalmente convergente es porque cuando tomamos el valor absoluto, ella es convergente, perdón, es divergente o Profe, divergente. ¿Se entrecortó? ¿O ya sí, regresó? ya. Ok, listo. Entonces lo que está diciendo era que para L igual a 1, pues prácticamente lo que nos están diciendo, vaya a buscar otro método para mirar si eso funciona o no, si es convergente o no, porque si tenemos que chequear cualquiera de los tres métodos o cualquiera de las tres posibles formas en las que podría ser una serie, pues entonces como ir a chequear otro criterio. Listo. Entonces miren que acá lo importante es esto. Bueno, entonces noten pues cómo es eso y vamos a empezar a hacer ejercicios. Listo. Entonces el primero, aquí está. Noten que entonces el valor de a sub n va a ser igual a menos 10 a la n sobre 4 por 2 a la n más 1 por n más 1. Y yo la tengo que comparar con n más 1. ¿Y quién es a su n más 1? Pues a su n más 1, entonces va a ser igual a menos 10. Todo donde esté la n lo vamos a cambiar por n más 1. Entonces a la n más 1. Y en el denominador, pues nos va a quedar 4 por 2n más 3 por n más 2. Y entonces yo sé que la pregunta que viene es ¿por qué 2n más 3? Es que si 2n, es que si 2n más 1, le voy a cambiar la n
por n más 1, pues entonces esto me va a quedar n más 1 más 1. Entonces esto va a quedar 2n más 2 más 1, que es igual a 2n más 3. Listo, por eso me queda 2n más 3. ¿Y que por qué n más 1 entonces me queda n más 2? Por lo mismo, porque si yo tengo n más 1 y le voy a sumar n más 1, pues entonces me va a quedar n más 2. Listo. Entonces por esas dos razones es que esos dos valores de abajo quedan así. Hay que tener muy en cuenta que yo estoy cambiando a n por n más 1, entonces lo que nos queda es allí. Y entonces después nos dicen es que calculemos el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De a su n más 1 sobre a su n. Listo, que eso es lo mismo que tener al límite cuando n tiende a infinito de menos 10 a la n más 1 sobre 4 a la 2n más 3 por n más 2 sobre menos 10 a la n sobre 4 a la 2n más 1 por n más 1. Todo esto dentro de un valor absoluto. Y como eso está todo dentro de un valor absoluto, entonces lo que vaya a alternar ahí va a quedar positivo. Lo que vaya a alternar ahí va a quedar positivo. Y hay que aplicar entonces la ley de la oreja. Entonces nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De menos 10 a la n más 1, que es este que está acá, el que da allí, por el de abajo, por el que está totalmente abajo, que es 4 por 2 a la n más 1, por n más 1, y todo esto sobre menos 10 a la n por 4 a la 2n más 3 por n más 2. Listo. Y así nos queda eso. Entonces, noten que yo tengo muchas expresiones ahí para simplificar. Entonces vamos a simplificar. Y aplicando propiedades de potenciación. Listo. Entonces cuando aplicamos las propiedades de potenciación, este menos 10 nos va a quedar menos 10 a la n por menos 10. Listo. Ese 4 a la 2n nos va a quedar 4 a la 2n por 4. Y el n más 1 sí queda como n más 1. Así. Listo. Y abajo nos va a quedar menos 10 a la n. Miren que allá hay una cosa que se simplifica. 4 a la 2n por 4 a la 3 por n más 2. Bueno, entonces noten que este valorcito se cancela con este valorcito, que este valor se cancela con este valor, que aquí uno de estos se cancela con uno de estos y nos van a quedar 2, y entonces en sí lo que va a quedar es lo siguiente. Recuerden que como estamos dentro de un valor absoluto, todo va a salir positivo. Entonces el menos 10 va a salir 10. Aquí nos quedó un 4 a la 2, entonces nos va a quedar sobre 16. Y adentro, ¿qué quedó? Quedó, miren que el 10 lo saqué, el 4 a la 2 que estaba ahí lo saqué. Entonces lo único que nos quedó fue n más 1 sobre n más 2. ¿Y ese límite a qué tiende, muchachos? Profe, y el signo negativo del menos 10. Yo lo dije, Debbie. Sal de las cobijas y te vas a dar cuenta que yo lo dije. Yo dije que como estamos dentro de un valor absoluto, él va a salir con signo positivo porque el valor absoluto Ok. lo va a convertir en positivo. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces eso nos va a dar 10 décimos y el límite de n cuando tiene infinito de n más 1 sobre n más 2 es igual a ¿quién? ¿Eso es igual a quién? ¿Qué pues? Miren que ustedes lo que tienen que conocer es eso, esos límites a quiénes son igual. Y miren que ahí, esto lo hemos hablado desde que hablábamos de impropias, que el límite de algo que tiene la misma potencia o A de veces es igual a 2, 1, ¿no? eso es igual a 1. Listo, entonces como eso es igual a 1, o sea, este límite tiende a 1, entonces como ese límite tiende a 1, pues entonces esto es igual a 10 16avos. Es decir, que esto es menor que 1. Y si eso es menor que 1, pues entonces allá arriba nos dicen que esto es convergente. Miren, vamos a volver allá arriba para que miremos que es verdad.
Listo, aquí nos dicen que cuando L es menor que 1, la serie es absolutamente convergente, que si es mayor que 1 es divergente y que es igual a 1, pues busque otro método. Es más prácticamente lo que nos están diciendo. Listo. Aquí nos dio de una vez convergente. Listo, entonces esta serie es convergente. ¿Estamos ahí o alguna duda con respecto a ese método? Estamos con eso entonces. Bueno, miren este otro, ya con un factorial. Listo, entonces volvamos. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Que a su n es igual a n factorial sobre 5 a la n. Y a su n más 1 va a ser igual a n más 1 factorial sobre 5 a la n más 1. ¿Cierto? Porque todo lo que tenga n lo vamos a cambiar por n más 1. Y yo lo que tengo que calcular es el límite cuando n tiende a infinito de a su n más 1 sobre a su n. ¿Listo? Que eso es igual al límite cuando n tiende a infinito de n más 1 factorial por 5 a la n más 1 sobre n factorial sobre 5 a la n. Miren que eso está todo dentro de un valor absoluto y pues debemos de aplicar la ley de oreja allí o el criterio de extremos. Listo, para poder multiplicar la fracción esa que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues fácil, ¿no? Ah, bueno, y miren, y noten que todo es positivo, entonces podemos quitar los valores absolutos de una vez, y entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 5 a la n por n más 1 factorial sobre 5 a la n más 1 sobre n factorial. Bueno, yo les voy a recordar acá como un paréntesis para recordar. Ustedes sí se acuerdan que es el CLIS, de eso ya hemos hablado, de que es un factorial. Listo, de eso sí se acuerdan. El hecho es que cuando uno tiene un factorial, pues n más 1 factorial, por ejemplo, es igual a n más 1. O sea, esto lo podemos escribir también como n más 1 por n factorial. Sí, porque como n más 1 factorial es igual a 1 por 2 por 3 y esto multiplica por allá por n menos 1 por n más 1, pues noten que tener la multiplicación de los números hasta acá, pues es tener a n factorial y después multiplicarle el n más 1. Listo, entonces por eso nosotros podemos escribir al n más 1 factorial como n más 1 por n factorial. ¿Estamos? Sí. Entonces, como podemos escribir eso así, entonces nuestro límite nos va a quedar como, nos va a quedar como el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 5 a la n, por lo que les acabo de decir, por n más 1, por n factorial, sobre 5 por 5 a la n, que multiplica a n factorial. Y entonces noten, el criterio de la razón casi siempre nos va a tener que dejar algo para simplificar. Listo. O sea que si no les queda algo para simplificar es porque hay que aplicar otro método ahí. Listo. Entonces miren que yo podría cancelar acá a n factorial con n factorial y a 5 a la n con 5 a la n. ¿Qué nos queda? Nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De n más 1 sobre 5. Y entonces cuando yo calculo ese límite, esto me da infinito. Y como eso me da infinito, entonces esta serie es divergente. Porque nos dio mayor que 1. Listo. Y entonces eso es divergente. Eso siempre nos va a quedar positivo, muchachos, porque recuerden que yo estoy haciendo todas las expresiones dentro del valor absoluto. Es más o menos como que estuviera calculando el límite dentro del valor absoluto, o sea que estoy calculando que la serie es absolutamente convergente y si la serie es absolutamente convergente, pues lo tendría que calcular dentro de ese valor absoluto. ¿Estamos con eso?
Sí, profe. Sí, bueno, espero que sí. Ahí Bueno, vamos, ahí vamos. miren esta. Determine si la serie a continuación es convergente o divergente. Entonces, de nuevo, a su n es igual a n al cuadrado sobre 2n menos 1 factorial, cuidado ahí con eso, y a su n más 1 va a ser igual a n más 1 todo al cuadrado sobre 2n más 1 factorial. Recuerden que es cambiar a la n por n más 1, entonces si yo cambio a la n por n más 1, cuando tengo n al cuadrado, pues me va a quedar n más 1 al cuadrado, y cuando tengo 2n menos 1, me va a quedar 2n más 2, y el menos 1, entonces va a cancelar con el más 2, y me va a quedar un más 1. ¿Listo? Entonces, luego, pues lo que tengo que calcular es el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Pues volvámoslo a escribir, de a su n más 1 sobre a su n, que esa expresión va a ser igual a quién, al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De N al n más cuadrado. 1 al cuadrado sobre 2n más 1 factorial sobre n al cuadrado sobre 2n menos 1 factorial. Otra vez, aquí todos los valores son positivos, entonces como son positivos nos podemos salir de una vez del valor absoluto, y entonces esto nos va a quedar como límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n más 1 al cuadrado por 2n menos Menos 1 1. factorial sobre n al cuadrado por 2n menos 1 factorial, perdón, más 1. ¿Listo? Eso nos queda. Y entonces, volvemos a aplicar el criterio que les acabo de mostrar con los factoriales, pero aquí es un poquitico más difícil de hacerlo porque 2n más 1 factorial, pues si le quito 1, eso va a ser igual a 2n más 1, y acá me va a quedar 2n, y cuando yo le vuelvo a quitar 1, perdón, aquí por n factorial, y cuando yo le vuelvo a quitar 1, pues nos va a quedar 2n más 1 factorial por 2n por 2n menos 1 factorial. ¿Listo? Entonces, este 2n más 1 que tenía acá escrito, factorial, lo puedo escribir en términos de 2n menos 1. Eso es para poder cancelar. Entonces, en la parte de arriba lo que nos va a quedar es el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 al cuadrado. Yo no voy a expandir eso por 2n menos 1 factorial, y todo esto ¿sobre quién? Sobre n al cuadrado multiplicado por quién, por 2n más 1 por 2n por 2n menos 1 factorial. Y entonces noten que este valor de acá se cancela con esto de acá, y entonces nos queda el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 al cuadrado sobre n al cuadrado por 2n más 1 por 2n. Listo. Y ese límite es igual a quién. Entonces uno va y mira los grados, muchachos. Uno cuando tiene una expresión como esta, uno va y mira los grados. Entonces miren que aquí esto va a quedar de grado 2 o no, porque eso es un polinomio de grado 2. Eso es un polinomio de grado 1, pero al elevarlo al cuadrado me queda un trinomio cuadrado perfecto, entonces me va a quedar un polinomio de grado 2. Y abajo, pues miren que este es de grado 2, esta expresión es de grado 1 y esta es de grado 1. Cuando yo multiplique una expresión de grado 2 por una de grado 1, me queda de grado 3. Y cuando la vuelvo a multiplicar por una de grado 1, me queda de grado 4. Entonces, arriba tengo una expresión de grado 2 y abajo tengo una expresión de grado 4. Cuando yo calculo ese límite, entonces eso va a ser igual a ¿quién? Si el grado del de arriba es menor que el grado del de abajo, cuando calculo el límite al infinito, eso nos va a quedar igual a Debbie,
que tú eres la única que habla. Pues sigue hablando. O estás comiendo arepa. No, pero no, en serio. Estás comiendo. Yo te sentí que soltaste el vaso por allá. Yo me perdí en la parte de arriba, pero estoy esperando a que terminen. Ok, esto es igual a 0. Listo. Siempre que el grado del de arriba sea menor que el grado de abajo es igual a 0. Si el grado del de arriba es mayor que el grado del de abajo, es igual a infinito. Y si los dos grados son iguales, es el coeficiente líder de los dos dividido. Listo, para que no se les olvide eso, que eso ya lo hemos dicho muchas veces. Y miren que eso sigue apareciendo y va a seguir apareciendo y hasta que no terminen este curso y vean el otro, van a seguir apareciendo. Entonces, cuidado que cuando tengan límites al infinito, ellos aparecen mucho y es muy bueno que aparezcan porque es mejor trabajar con polinomios que con cualquier otro tipo de expresiones. Listo. Entonces, 0. Entonces, como es 0, esto es convergente o no, porque es menor que 1. Si es menor que 1, pues es convergente. Estamos. Estamos. ¿Qué Profesor, no dice? entiendo muy bien lo de la parte del numerador. ¿Del qué? Lo de la parte del numerador, ¿cómo lo hiciste? Pues no sé, no entendí bien esa parte. ¿Pero qué parte no entendiste? La del numerador. En el El numerador no límite, hay. del límite, perdón. Ah, ok. Es que mira, ¿cómo así que el límite? Yo el límite no lo sé. O sea, si tú calculas el límite acá, tanto arriba y abajo, te va a dar infinito sobre infinito, ¿o no? Pero entonces, ¿cómo quitas esa indeterminación? Pues yo ya les he explicado muchas veces que si yo tengo, déjenme, yo voy hasta por allá abajo para decirles esto. Recuerden que si yo tengo esto acá, por ejemplo, n a la p sobre n a la q, listo, y acá más cosas. Recuerden que esto va sumado por acá, pero yo estoy calculando el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. Listo, entonces, si p es mayor que q, o sea, si el de arriba es mayor que el de abajo, esto tiende a infinito. Sí, eso es lo que está Eso es lo, explicando, ¿no? Sí, sí. Lady, ¿eso es lo que te tengo que repetir o es otra cosa? Lo que estoy haciendo. Es que me escribes que me repite lo de los grados, pues en eso ando, ¿no? Si P es mayor que Q es infinito. Si P es igual a Q, digamos que esto acá tengo una A y acá tengo una B, pues entonces es A sobre B. ¿Listo? Y si tengo que P es menor que Q, pues eso es 0. Listo. Pero tienen que ser expresiones polinómicas. No pueden ser cualquier tipo de expresión. Nada más tienen que ser polinómicas. Listo. Si hay otra expresión que se mete por ahí, ustedes no pueden comparar de esa manera. Hay que tener cuidado con eso. Listo. Porque si hay más expresiones, hay una logarítmica o hay alguna cosa por ahí que haga esas expresiones distintas, no lo pueden aplicar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Listo. Solo para expresiones polinomiales. Listo. Yo creo que con eso quedaste bien de bio, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces, entendemos por qué eso es igual a 0. Bueno, entonces de pronto no, porque entonces ustedes dirán, pero ¿y de aquí cómo sabe que esto es cuadrático, muchachos? Es que, miren, yo estoy multiplicando. ¿Este qué tipo de polinomio es? ¿Este qué tipo de polinomio es? Es lineal, pero está al cuadrado. Entonces, cuando yo multiplique uno lineal por otro lineal, pues me va a dar uno cuadrático, ¿listo? Entonces, arriba me va a quedar cuadrático. Abajo, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar uno cuadrático por uno lineal, por otro lineal. O sea, que si tengo dos lineales, me queda cuadrático, por otro cuadrático me va a quedar a la 4. Entonces, el de arriba es de grado 2, pero el de abajo es de grado 4. Entonces, como el de arriba es de grado menor que el del grado de abajo, pues entonces eso va a tender a 0 y como tiende a 0, pues entonces el límite, entonces la serie es convergente. ¿Estamos con eso o no? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno.
que esto acá se me explotó. ¿Eso qué le pasó? Ok, bueno. Miren este. Tiene expresiones negativas por ahí, pero nosotros estamos trabajando con valor absoluto, entonces al trabajar con valor absoluto, pues esas expresiones negativas no es que preocupen mucho, porque van a quedar positivas cuando yo las eleve. Bueno, entonces, este es el valor enésimo, o esa es el a sub n, y el a sub n más 1 va a ser igual a 9 a la n más 1 sobre menos 2 a la n más 2 por n más 1. Entonces tomo el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n, que va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 9 a la n más 1 sobre menos 2 a la n más 2 por n más 1 sobre 9 a la n sobre menos 2 a la n más 1 sobre n. Valor absoluto, valor absoluto. ¿Listo? Si ustedes quieren, lo sacamos del valor absoluto, y para sacarlo del valor absoluto, entonces todo lo que tenga negativo va a pasar a ser positivo. O si quieren, pues seguimos trabajando así con la expresión dentro del valor absoluto. Hagámoslo para que no se cree mucha confusión con respecto a eso. Ahorita van a ver que esos valores negativos van a salir de ahí. Entonces, arriba nos va a quedar el valor absoluto de 9 a la n más 1 por menos 2 a la n más 1 por n sobre menos 2 a la n más 2 por n más 1 por 9 a la n, que es igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De, vamos a simplificar, entonces de 9 a la n, propiedades de potenciación por 9, por menos 2 a la n, por menos 2, por n, sobre menos 2, miren ahí el menos 2, a la n, por menos 2 a la 2, por n más 1, por 9 a la n. Entonces, cancelamos lo que se pueda cancelar, el 9 a la n con el 9 a la n, el menos 2 a la n con el menos 2 a la n, y el resto pues se sacan de la expresión, los que sean constantes, y se deja todo lo que tenga a n allá adentro. Entonces, miren que nos va a quedar 9 por menos 2, que nos va a dar menos 18, pero cuando sale del valor absoluto nos va a quedar positivo, entonces va a quedar 18. Noten también que abajo lo que hay es un menos 2 al cuadrado, y menos 2 al cuadrado es igual a 4. Y dentro del límite nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? A infinito, y ya sin valor absoluto, de n sobre n más 1, que es igual, esto es igual a 9, ¿no? A 9 medios, a 9 medios. Y el límite de, pilas pues, el límite de n sobre n más 1 es igual a ¿quién? No, qué triste. Esto es muy triste, muchachos. Profe, a 1. Ah, qué bien. A 1, entonces esto nos da 9 medios. Y si esto nos da 9 medios, el 9 medios, ustedes lo notan, es mayor que 1. ¿Cierto? 9 medios es mayor que 1. O sea Entonces, que como es eso, divergente. o sea que esto es divergente. Y listo, ya. Entonces, un proceso como muy operacional, reemplazando un montón de expresiones allí por el n más 1, aplicándose valor absoluto de una razón. Miren que por eso se llama el criterio de la razón, y si esa razón nos da menor que 1, pues es convergente; si nos da mayor que 1 es divergente, y si nos da igual a 1, pues es mejor que busquemos otro método.
Listo, y todavía, pues lamentablemente no nos ha dado ninguna 1. ¿Será que es esta la que nos va a dar 1? Puede ser, ¿no? Pues esperemos que esta sea. Listo. Vamos a ver si así es. A sub n es igual a menos 1 a la n sobre n al cuadrado más 1. A sub n más 1 es igual a menos 1 a la n más 1 sobre n al cuadrado, no, perdón, sobre n más 1 al cuadrado más 1. Tomamos el límite cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Miren, noten aquí, yo quería hacer un paréntesis aquí antes de empezar, porque noten que esta se parece mucho a lo que estábamos haciendo la clase pasada. Si ustedes notan, menos 1 a la n sobre n al cuadrado más 1, eso es igual, eso lo podemos expresar como menos 1 a la n por 1 sobre n al cuadrado más 1. ¿Listo? Y entonces tomar a b sub n es igual a 1 sobre n al cuadrado más 1 y aplicar el criterio de la serie alternante. Y el criterio de la serie alternante lo que nos dice es que si yo tomo el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n al cuadrado más 1, pues eso va a ser igual a 0. El de abajo tiene una potencia más grande que el de arriba, entonces nos va a dar 0. Y lo otro que tengo que probar es que b, que b sub n es mayor que b sub n más 1. Entonces ¿cómo lo va a probar? Pues con n al cuadrado más 1 y con n al cuadrado. ¿Quién es mayor? Pues es mayor el n al cuadrado más 1 que el n al cuadrado. Entonces, como eso es así, pues entonces nos va a quedar que 1 sobre n al cuadrado es menor que 1 sobre n al cuadrado más 1. Listo. Ah, no nos dio decreciente, o sí nos dio decreciente. ¿Nos dio decreciente o no? No, ¿cierto Sí, que no? Sí, ¿por qué no? este es el B sub n. Sí, por eso, y tiene que ser, Ah, no, 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 esperen que yo escribí esto mal. Yo escribí esto mal. Esto está mal escrito. Listo, esto es así. Sí, no le volteé el signo nunca. ah, El signo, sí. Entonces ahí está. Entonces esto es B sub n y esto es B sub n más 1. Listo, por el criterio de la serie alternante, esta serie es convergente. Entonces miren que yo no tengo que venir a aplicar el criterio de la razón simplemente porque Gabriel está diciendo que es el criterio de la razón. No, es una alternativa para hacerlo, pero miren que el ejercicio por el criterio de la serie alternante sale muy fácil. ¿O no? Pues si entendimos bien el criterio de la serie alternante, o si no, pues me voy para el criterio de la razón. Y entonces el criterio de la razón lo que me va a dar es que nos tiene que dar convergentes. Y aquí nos da divergente, entonces Gabriel les está diciendo mentira. Listo, entonces eso es igual a menos 1 a la n más 1 sobre n a más 1 al cuadrado más 1 sobre menos 1 a la n sobre n al cuadrado más 1. Listo. Borremos esta otra parte que ya vimos que el criterio de la serie alternante cumple, pero estamos aplicando el criterio de la razón, entonces vamos a ver si es verdad. Ya sabemos que es convergente. Nosotros ya sabemos que es ¿qué es convergente, entonces esto? vamos. ¿Qué? No, que si usted gritó que mentió. ¿Quién metió un grito? Usted es que es convergente. Ah, bueno. Grite, grite. Ni me di cuenta. Menos 1 a la n más 1 por... Ah, estabas durmiéndote ya. Por 2n más 1 sobre menos 1 a la n por n más 1 al cuadrado más 1. Hay que tener cuidado con esos más unos porque eso no se puede cancelar así de fácilmente. Listo. Entonces, esto es el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De menos 1 a la n por menos 1 por n al cuadrado más 1
sobre menos 1 a la n por n al cuadrado más 1, así, más 1. No, eso está mal escrito. Esperen, yo lo escribo bien. Por n más 1 al cuadrado. Y todo esto tendría que estar así. No, porque todo eso está multiplicando a lo de arriba. Bueno, entonces esto entra a un valor absoluto. Miren que esto se cancela con esto. Y lo que nos va a quedar es que esto es igual a 1, ¿o no? Entonces al final lo que nos queda es el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De n al cuadrado más 1 sobre n más 1 al cuadrado. Voy a quitarle ese valor absoluto. N al cuadrado más 1 más 1. Que cuando yo calculo ese límite, esto nos va a dar igual a 1. Entonces miren lo que esto nos hizo. Llegó y nos dijo, vea, listo, calcúlela. Usted la calcula y le da 1. ¿Qué pasa cuando nos da 1? Cuando nos da 1 nos dice, vaya, hágalo por otro método. Entonces, ¿ustedes qué creen que yo por qué lo fui y lo hice por otro método primero? Listo. Por eso fue que lo hice por otro método, porque cuando L es igual a 1, o ella es divergente, o es condicionalmente convergente, o es absolutamente convergente. O sea, esa razón nos está diciendo, muchachos, por este método, yo no les voy a decir nada. Vaya, busquen otro método para hacerlo. Listo. Eso es lo que está diciendo ese método allí. Entonces, miren que yo lo fui y lo busqué por otro método. Y ese otro método, miren que el que nos dé 1 no quiere decir que eso no sea convergente. El que nos dé 1 no está diciendo, no, yo a usted no le voy a colaborar con eso. Listo. Entonces, en verdad, el que nos va a colaborar acá va a ser el criterio de la serie alternante. Mírenlo, ahí está. Listo. Que ya nos dijo que era convergente. ¿Estamos? Listo. Entonces miren que no es que nos tenemos que casar con un método. Aquí yo creo que está otra vez la razón de que no nos podemos casar con un método. Porque miren, aquí, miren lo que hay dentro. Es como una suma de expresiones. Y esa suma, pues es que para uno poder cancelar sumas es como una cosa muy difícil, ¿cierto? Pero vamos a ver qué va a pasar. Entonces tomamos los dos valores, aquí nos va a dar n más 3 y abajo nos va a dar 2n más 9. Listo, entonces nos queda que el límite, cuando n tiende a infinito, de a su n más 1 sobre a su n sobre a su n, eso va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, de n más 3 sobre 2n más 9 sobre n más 2 sobre 2n más 7. Todo positivo y como todo es positivo, entonces el límite cuando n tiende a infinito nos va a quedar ¿de quién? De n más 3 por ¿quién? N más 3 por 2n más 7. 2n más 7 sobre n más 2. N más 2 por ¿quién? Por 2n Por más 2 9. tenemos 9. Muy bien. Y entonces, cuando yo calculo ese límite, ¿qué pasa con él? Porque noten que no sale de inmediato por ahí. Miren que arriba tengo este que es lineal y este que es lineal, o sea que me va a quedar cuadrático. Y abajo tengo uno lineal y este que es lineal, que me va a quedar uno cuadrático. Ahora tengo que mirar entonces cuáles van a ser sus coeficientes líderes. Y los coeficientes líderes va a ser la multiplicación de esos términos que estoy poniendo en amarillo. Se fue, ¿cierto? ¿Me están escuchando o no? Sí, se fue un momentico, pero ya. Listo, entonces tengo que multiplicar los términos que están en amarillo. Y esos términos que están en amarillo nos van a dar todos 2n. O sea que este límite va a ser igual a 1. ¿Sí lo ven? El límite es igual a 1.
¿Y ahora quién podrá defendernos? Espere. Listo. No, no, no nos ayuda, ese criterio no nos ayuda, el límite nos dio 1. Entonces, ¿a dónde me voy? ¿Dónde voy y busco ayuda? En la Porque, serie, los criterios alternantes, no. ¿y por qué alternante sabiendo que esto no tiene nada negativo? Si notas que esto no tiene nada negativo, y si no tiene nada negativo, entonces la serie alternante no me ayuda. ¿Sí? Debbie, se fueron. Sí, sí, profe, pero Ok. entonces no entiendo, no sé cómo podemos hacerlo. Entonces, cómo hacer esa expresión? ¿Por cuáles de los criterios se les ocurre hacerla? No hay ningún criterio que nos ayude a hacer eso. Si hay un criterio, y es el primer criterio que les di de convergencia, en verdad. Comparación. No, el primero de todos que les escribí, teorema, lo voy a volver a escribir, es el primero. Si el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión, o sea, de la expresión que hay adentro de la serie, es diferente de 0, entonces la serie de a sub n es divergente. Listo, vamos a calcular ese límite. Límite cuando n tiende a infinito de n más 2 sobre 2n más 7 es igual a ¿quién? A un medio, que es diferente de 0, divergente. Tan fácil. ¿No les parece muy fácil? Pero entonces, noten que es que ya, es trabajar un montón, con un montón de cosas, aprender un montón de criterios, y después entonces todas se empiezan a enredar. Entonces uno empieza como a encontrar como un montón de posibilidades que tengo, cuál utilizo. Y entonces la pregunta que ustedes me van a hacer ahora, profe, ¿usted nos va a decir por dónde lo hacemos? Pues ojalá no, ojalá yo no les dijera por dónde lo hacen, porque si ustedes pudieran hacerlo por un método donde van a salir muy fácil, sería mucho más fácil. Ustedes se imaginan yo decirles a ustedes, hagan esto por el criterio de la razón, les da 1, los maté o no, los maté, porque les dije que por el criterio de la razón les da 1 y el criterio de la razón no les puede ayudar. Entonces tengo que irlo a buscar por otro criterio. Ah, o me van a escribir, esto puede ser o divergente o condicionalmente convergente, perdón, o absolutamente convergente. No, no me pueden decir eso, porque yo les estoy preguntando que si él es convergente o divergente. Entonces, eh, la O es exclusiva. Me tienen que decir uno de los dos. Entonces, miren que ahí se pone muy difícil el criterio. Y se pone muy difícil lo que son las series, por eso mismo, porque tengo que ir a recalcar a ver dónde es que ellas me colaboran o dónde es que ellas tienen problema. Estamos con lo de los criterios, ¿sí? ¿Alguna duda? No. Bueno, criterio de la raíz. Si el otro llamaba el criterio de la razón y aplicamos una razón, pues aquí tenemos el criterio de la raíz y tenemos que aplicar una raíz. Y estos límites, hijo de madre, yo no sé por qué me quedaron así, pero esto era hasta infinito. Y uno va y busca cómo hace para ponerle encima de la flechita una cosa y no le sale. Y uno la pone así sin querer y allá salió. Listo, entonces me quedaron mal esos límites, pero recuerden que esto es una copia, entonces miren que acá volvió a quedar lo mismo allá arriba. Por eso les decía que los dos criterios eran muy igualitos, porque los criterios me dicen lo mismo, pero aplicando diferentes expresiones. Miren que acá la expresión, y aquí me faltó algo, una N, que es que yo pensé que estaba arreglando un problema que tenía para escribir estas expresiones, porque en el lenguaje que escribo esto, muchas veces le muestra a uno que uno tiene un error
y me salió el error y yo pensé que el error fue haberle puesto eso mal y no. Pero bueno, es esa n. Lo bueno es que puedo escribir. Dígame donde no pudiera escribir. Listo, entonces el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a sub n dentro del valor absoluto, miren que él está dentro de un valor absoluto, debe ser igual a L. Él debe de ser igual a un L. Otra vez, ese L es algo que es finito. Si no, pues es divergente de una vez. Y eso también lo podemos expresar como el valor absoluto de a sub n a la 1 sobre n. ¿Listo? Porque recuerden que tener la raíz enésima de a la n es lo mismo que tener a la n sobre m. Listo, entonces es más o menos como que vamos a trabajar con ese tipo de expresiones. ¿Y por qué este tipo de expresiones? Nosotros no hemos trabajado mucho con esas series. Miren que nosotros, pues prácticamente yo nunca les he puesto la serie desde n igual a 1 hasta infinito de n a la n sobre n factorial por decir. Listo. Entonces, noten que ahí, uy, yo como quito esa n a la n de allá. Muy difícil, ¿cierto? Entonces, esto viene para ayudarnos un montón, porque si ustedes ven, pues lo que hace es que esa expresión se le pueda sacar esa raíz y si se le puede sacar esa raíz, pues estamos hechos. Listo, entonces, eh, si él es menor que 1, convergente. Si él es mayor que 1, divergente. Y si él es igual a 1, váyanse a buscar a otro amigo. Listo, porque o es divergente, o es condicionalmente convergente, o es absolutamente convergente. Entonces, lo que le está diciendo cuando él es igual a 1, vaya a busque otro amigo, porque yo no soy su amigo en ese momento. Esto es como que tengo que ir a buscar otra forma de hacer el problema. ¿Estamos con eso? Sí. Sí, profe. Bueno. Un hecho importante, demasiado importante. El límite cuando n tiende a infinito de n a la 1 sobre n, de n a la 1 sobre n, va a ser igual a 1. ¿Listo? Eso porque lo vamos a tener que utilizar en algún momento. Entonces, eso es para que lo guarden y lo tengan allá como un tesoro porque va a ayudar un montón cuando estemos haciendo límites. Yo creo que aquí ya lo vamos a usar. Vamos a ver. Entonces, miren, eh, tenemos esa serie. Miren que hay unos exponentes a la n y esos exponentes a la n es lo que les estoy diciendo que esto viene a evitar de que nos metamos en ese problema. Entonces yo tengo que identificar quién es a la n. Entonces el a n es igual a quién? A n a la n sobre 3 a la 1 más 2n. Listo, entonces yo lo que voy a calcular es el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima dentro de un valor absoluto acá, pero el valor absoluto aquí no lo necesito porque eso es positivo, de n a la n sobre 3 a la 1 más 2n. Listo. ¿Y eso a quién va a ser igual? Pues eso va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de n a la n sobre 3 a la 1 más 2n. Todo esto a la 1 sobre n. Bueno, calculemos eso. A ver, arriba nos va a dar el límite cuando n tiende a infinito de n, ¿cierto? Porque esta n multiplicada con el 1 sobre n nos va a dar n a la 1. Entonces nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito de n por, o sobre, perdón, 3 por 3 a la 2n. Y todo esto, si lo queremos expresar, pues expresémoslo así entre una raíz. Eso para que todavía no simplifiquemos, para que veamos cómo va a ser la simplificación de eso. Entonces, esto es el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De n sobre 3 a la 1 sobre n
por 3 a la 2n a la 1 sobre n. Y eso al final nos va a quedar como el límite cuando n tiende a infinito de n sobre 3 a la 1 sobre n. Y esto va a ser 3 a la 2. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Porque se cancela el n con el 1 sobre n, entonces nos va a quedar 3 a la 2. Si queremos, sacamos ese 9, entonces nos va a quedar 1 sobre 9 por el límite cuando n tiende a infinito de n sobre 3 a la 1 sobre n. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién nos va a salvar ahí? ¿Eso es igual a quién? Esa expresión es igual a quién. Se fueron. Infinito, ¿no? ¿Ah? Infinito. ¿Y por qué Infinito. infinito? No sé por la expresión abajo. La expresión de abajo te va a dar infinito. Pero es que mira que esa expresión de abajo es una expresión muy pequeña, ¿no te parece que es una expresión muy pequeña? Es que lo que tenemos allá abajo es ¿quién? Lo que tenemos allá abajo es 3 a la 1 sobre n. Y yo Ajá. tengo el límite cuando n tiende a infinito de eso. Cuando el límite de eso tiende a infinito, entonces eso es igual a ¿quién? Mira que es el de abajo el que tiende a infinito. Entonces, esta expresioncita chiquitica de acá, esto, ¿tiende a dónde? ¿A cero no? ¿Ustedes qué dicen? Eso tiende a cero. Y como eso tiende a cero, pues entonces esto tiende a 3. ¿O no? Porque el límite va a hacer tender al exponente a cero. Pero es 3 a la 0. Ah, perdón. 3 a la 0 es igual a 1, ¿no? Entonces esto va a ser igual a un 1. Entonces lo de abajo va a ser igual a un 1 y lo de arriba va a tender a infinito. Entonces esto tiende a infinito. Ah, listo. Entonces esta expresión es Mm, divergente. ¿Qué? No, ¿no me crees? no entendí muy bien. A ver, volvamos. El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n es igual a ¿quién? El límite cuando n tiende a Igual a infinito. cero, Eso es que era igual lo a que sí. 0. Ujú. Listo. Pero yo no tengo ese límite. Yo tengo ese límite cuando n tiende a infinito de 3 a la 1 sobre n. Entonces, si yo voy a aplicar el límite, esto va a tender a dónde? A 0. Sí, Pero yo tengo es 3 a la 0. Y 3 a la 0 es 1. Entonces, esto es sí, un 1. ¿O no? sí, sí. Entonces, acá abajo yo tengo n sobre 1. ¿Y cuánto es n sobre 1? Pues n. ¿Y cuál es el límite cuando n tiende a infinito de n? Pues infinito. Y infinito por un noveno va a seguir siendo infinito. Entonces esto va a ser infinito. Como eso va a ser infinito, entonces es un valor que es mayor que 1. Y como es mayor que 1, pues es divergente. ¿Estamos? No, no estamos. Pero tampoco dicen nada, entonces no sé. Sí, profe, sí está. Bueno, listo. Ok. Bueno, muchachos, miren esta otra. Miren que este exponente a la n es el que nos está diciendo, hey, el criterio de la razón. Porque es exponente a la n, perdón, de la raíz. Ustedes se imaginan cancelando ese exponente a la n con un criterio en la integral. No se puede. Con una de comparación no se puede. Con cualquier expresión que tengan o con cualquier criterio que tengan, si tienen ese a la n para cancelarlo va a ser muy difícil. El único que nos va a colaborar va a ser el criterio de la razón. Entonces vamos a hacerle. Límite, cuando n tiende a infinito, miren que toda la expresión que hay allá adentro pues es positiva. Y como es positiva, si es positiva, a ver si sí.
Pues parece, ¿o no? Bueno, de más que sí. Sí, bueno, esa es la raíz enésima. Recuerden que la raíz enésima de 5 a la n menos 3 a la n al cubo a la n sobre 7 a la n al cubo sobre 2. Perdón, por 2. Más 2, perdón. Entonces, y esto va completo hasta abajo. Listo. Entonces, miren que esta n o esa raíz se lleva a esa n que está ya como exponente. Entonces nos va a quedar que el límite cuando n tiende a infinito de 5n menos 3n al cubo sobre 7n al cubo más 2. No le quitemos el valor absoluto porque va a haber problemas si le quitamos ese valor absoluto. Listo. Bueno, miren ese límite. Ese límite, miren los exponentes. El de arriba es de grado ¿qué? El de arriba es de grado ¿qué? 4. 4. Yo no veo el grado 4 arriba. Tuve 3. 3. No multipliquen que no estamos multiplicando. Esto es una suma. Miren que no hay multiplicaciones. Entonces es de grado 3. Esto no es una multiplicación porque esto es una resta. Listo. Entonces es de la 3. Y el de abajo es de grado 3 también. Entonces los dos son de grado 3. Eso está dentro del valor absoluto. Entonces nos va a quedar que esto es igual a 3 séptimos. ¿Listo? Eso es igual a 3 séptimos, que es menor que 1. Por lo tanto es convergente. Listo. Se acabó. Profe, ahí no se define, pues yo tengo una pregunta y es que si ahí no se define cuándo es absolutamente convergente, o sea, si ahí es convergente, Sí. sigue siendo absolutamente convergente. Claro, mira que el mismo teorema nos lo dice. El mismo teorema nos lo dice. El teorema nos dice, si L es menor que 1, la serie es absolutamente convergente. O sea que sí se define que sea absolutamente convergente. Pero recuerda que en la clase pasada, cuando dijimos que era absolutamente convergente, entonces decíamos que la serie era convergente. Listo, lo que estamos definiendo acá es que es absolutamente convergente. Y por ende, entonces va a ser convergente. Listo. Profe, no se te escuchó muy bien, se te entrecortó. ¿Qué? El hecho de que digamos que es absolutamente convergente es como decir que es convergente. Sí, profe, pero o sea que ahí no se definen como tal, o sea, si es solamente Sí. con... No, ahí es absoluta. Listo, listo. Ahí lo que nos está diciendo el criterio de la razón y el criterio de la raíz es que si yo logro demostrar que eso es menor que 1, pues entonces la serie va a ser absolutamente convergente. Y por un teorema que vimos la clase pasada, cuando dijimos que si era absolutamente convergente, entonces la serie también es convergente. Entonces, aquí lo que estamos de verdad definiendo es que es absolutamente convergente. Pero una implicación directa de ser absolutamente convergente es que también es convergente. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, esta otra, ya la última, por hoy, para irnos a descansar, para irnos a seguir trabajando. Profe, entonces eso sería igual, o sea, se cancelaría también la n que está arriba, Pero se cancelaría con con quién. la de la raíz. Pues ahorita, Bueno, pero mira que abajo no está. ¿Sí lo ves? Vamos a hacerla. Listo. Límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la raíz enésima de menos 12. De menos 12 a la n sobre n. Listo. Entonces, lo que tú estabas diciendo, Debbie. Límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De menos 12 a la n a la 1 sobre n, pero abajo también nos va a quedar a la n sobre 1, a la n a la 1 sobre n. Listo. Recuerden que esto está dentro de un valor absoluto para que no nos confundamos allí. Entonces, esto cancela con esto y nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 12. Listo. Y abajo nos queda n a la 1 sobre n.
¿Se acuerdan a qué es igual el límite cuando n tiende a infinito de n a la 1 sobre n? A 1. A 1. Entonces esto es igual a 12. O sea que esto es mayor que 1. Esta serie es divergente. Ya. Se Sí. acabó. Eso es todo. Ahí se acaba el evento. Pero es que nadie dice nada. Bueno, yo no tengo nada que decir ahí. ¿Quieren hacer una? ¿Ustedes? Sí, profe. Sí, seguros. Sí, sí. Yo sí. Vamos a ver. Entonces, ¿a quién es igual? Voy a poner una fácil. Listo. Esperen, yo bajo por acá. ¿Será que sí lo repiten? Yo ahí casi no veo visualizaciones. Yo voy y miro las visualizaciones y nada, tienen más abandonado que... Entonces, esperen que estoy por acá haciéndoles trampa y la trampa no se deja hacer. La serie cuando n tiende, la serie desde n igual a 1 hasta infinito de, yo voy y miro la trampa, 3n más 1 sobre 4 menos 2 a la n, 3n más 1 sobre 4 menos 2 a la n y todo a la 2n. Listo. ¿Cuál es esa serie es convergente o divergente? Háganlo ustedes solitos, háganlo ustedes solitos. Voy a parar la grabación un momentico, ahorita me recuerdan volverla a aprender. Es para que no quede ese silencio allí. No, profe, hagámoslo. No, eso está muy fácil. Profe, Profe, se Ese- cancela primero la raíz con el 2n. con el n, porque el 2 queda allí. Pues Recuerda que quedaría elevado a la n. no, quedaría elevado a la 2, porque recuerda que es la raíz enésima. ¿Sí? Es la raíz enésima, entonces se queda hacia la 2. Entonces, aquí nos va a quedar ese límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima ¿de quién? De 3n más 1, digámoslo bien, apágalo un momentico el micrófono, por 4 menos 2n a la 2n. Listo, entonces esta n se cancela con esta n. Y lo que queda es el límite cuando n tiende a infinito de 3 a la n más 1 sobre 4 menos 2n. Todo a la 2. Listo. Tenemos que hacer ese límite. Pero entonces para hacer ese límite, lo que hay que hacer es, el exponente es el cuadrado, nos está molestando. Entonces esto nos va a quedar 3n menos 1, perdón, más 1 al cuadrado sobre 4 menos 2n al cuadrado. Listo. Si yo elevara eso al cuadrado, entonces miren que este sería el coeficiente líder porque es el que tiene la n. Y este sería el coeficiente líder de este. Listo. Recuerden que en todo caso eso está dentro de un valor absoluto. Esto está dentro de un valor absoluto, esto está dentro de un valor absoluto y esto está dentro de un valor absoluto. ¿Listo? profe, usted da 9 cuartos. Entonces, 9 9 cuartos. 9 cuartos. ¿Segura? Sí, pues eso Sí, me dio a mí. sí. Sí, eso me dio a mí. Entonces sí, da 9 cuartos. Digamos que sí. Pero eso es mayor que 1, ¿o no? Y como eso es mayor que 1, entonces la serie es divergente. ¿Estamos? Sí, señor. Listo. ¿Qué pasó, Joan? ¿Estamos o no estamos con eso?
Sí. Ah, pero es que imagínate, a las 9:14 me llegó el primer mensaje. ¿Será que hubo un retardo ahí? Porque yo empecé a hacer el ejercicio a las 9:11. Ah, no me regañen. ¿Quieren hacer otro entonces? Y quedamos a paz y salvo. Sí, Sí, profe, hagámoslo. hágale. La idea es practicar. Listo, vean. Entonces háganle. Esperen pues, es que estoy buscando la trampa, pero la trampa se me fue. Intenten con este, miren. La serie desde n igual a 4 hasta infinito. La serie desde n igual a 4 hasta infinito de menos 5 a la 1 más 2n. Lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Serie desde n igual a 4 hasta infinito de menos 5 a la 1 más 2n. Esperen si lo estoy escribiendo bien. Sobre 2 a la 5n menos 3. Esa serie. Listo. 5 minutos. Son las 10, las 16. Vuelvo a las 21. Bueno. Faltan segundos, ¿no? Todavía no voy a hablar. ¿Tienen alguno una respuesta a eso? ¿O se fueron? No, acá estamos, pero No. Bueno, propiedades de potenciación. Joan dice que también cree que... Joan dice absolutamente convergentes. que cree que es convergente. Bueno, vamos a ver si sí es verdad. Entonces calculamos el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de menos 5. Lo voy a separar de una vez a la 1 por menos 5 a la 2n sobre 2 a la 5 por n por menos 3, perdón, por 2 a la menos 3. Listo. Y entonces eso es igual al límite cuando n tiende a infinito de... quitémosle el valor absoluto. Esto nos va a quedar 5 a la 1 sobre n por menos 5 por 5, porque le voy a quitar el valor absoluto. Entonces, por 5 a la 2 sobre 2 a la 5 por 2 a la menos 3 sobre n. Listo, a cada uno de ellos le saqué la raíz enésima. Listo, algunos quedan con la raíz enésima y otros quedan sin ella porque tenían el n como exponente. Listo, algunos de ellos tenían el n como exponente, entonces se les va. Y a los que no lo tenían, pues ahí sigue la raíz. Noten que ahí la tiene todavía. Listo. Pero ahorita dijimos que cuando teníamos una expresión de este estilo, eso tiende aquí en el límite. ¿Se acuerdan que lo hicimos con el No. a 1? Muy bien. Entonces, esto tiende a 1 y esta tiende a 1 también. Así tenga ese 3 allá, eso también va a tender a 1, porque el n se va a ir a infinitos, eso lo va a hacer que se vaya a 0, y como lo va a hacer que se vaya a 0, pues entonces 2 a la 0 va a ser 1, entonces esta también se va a ir a 1. Entonces nos va a quedar todo como expresiones constantes. Y en verdad lo que nos va a quedar es 5 al cuadrado
sobre 2 a la 5, que es igual a 25 sobre 32, que es menor que 1, por ende es Absolutamente convergente, convergente. absolutamente convergente, por lo tanto es convergente. ¿Estamos? Muy bien, Joan. Listo. Y así es. Esto es. ¿Tienen alguna pregunta, duda, queja, amenaza, domicilio? No, ok, nada de eso. Ok.